Le damos la bienvenida al living al padre José María Pepe Di Paola. Gracias, padre, por venir. Al padre Raúl Frega, del Instituto Superior María Inmaculada. Padre, gracias por traernos gracias al a ustedes. padre Pepe, que ha sido convocado en el marco de este Congreso de Educación, ¿no? Exactamente, en el marco del 6º Congreso de Educación Católica, que organiza el Instituto Superior María Inmaculada, la Junta Diocesana. Hemos querido traer al padre Pepe que nos ayude a pensar el tema de las adicciones, ya que el contexto del Congreso era las problemáticas sociales que nos interpelan en la educación y sobre todo como una problemática del Bicentenario. Así que agradezco su presencia, también el equipo de prevención de adicciones de la diócesis ha hecho estos contactos para que, bueno, a partir de su conocimiento sobre este tema, pero sobre todo su testimonio de vida, pueda compartir. Ya lo está haciendo esta mañana en el Congreso y seguirá ahora a la tarde. Un símbolo de lucha contra la droga, padre Pepe. Yo me acuerdo en el 2010 que los narcos lo habían amenazado, le habían dicho que tenía una bala preparada para usted. Sí, en 2009. En 2009. 2009, más o menos cerquita, sí. Fue un momento difícil. Habíamos hecho un documento que se llamaba La droga en las villas despenalizada de hecho, que decíamos mientras en algunos lugares, en algunos salones hablaba de despenalizar, de legalizar. Nosotros veíamos el drama que vivían los chicos de los barrios más pobres. Y bueno, fue una especie de denuncia que hicimos. Y bueno, como coordinador del equipo me tocó expresarlo en los medios y eso me valió la amenaza. Y después me quedé, pero empezaron a molestar a la gente que me rodeaba, que es lo que hacen los narcos, ¿no? Generalmente presionan. Entonces dije, bueno, me fui a Santiago del Estero, a Campo Gallo, como párroco, estuve ahí 2 años y ahora volví a las villas, pero estoy en el Gran Buenos Aires. El Papa Francisco siempre lo ha apoyado, ¿no? Sí, y bueno, todos los años que estuve en la Villa 21, estuve con él, fui coordinador del equipo de cura de las villas y él tiene una presencia muy grande en las villas. O sea, no solamente apoyaba por ahí diciendo, bueno, vamos a este proyecto, sino su presencia, nombró más curas, éramos 10 curas y después pasamos a ser 20 y pico. O sea, era una opción que realmente él había hecho dentro de su obispado, ¿no? Bien, es muy amigo del Papa, sigue en contacto con él, ¿no? Sigo en contacto y bueno, que estamos contentos por el camino que está dando a la iglesia, ¿no? Bien. Ahora, cuéntenos su experiencia. Está trabajando ahora en las villas en Buenos Aires. ¿Cómo hacen para sacar a los chicos de la droga? Y nosotros planteamos 2 cosas, y hoy un poco lo charlaba con los docentes aquí, tenemos por un lado el trabajo de prevención, que tiene que ser fuerte y que lo tenemos que realizar nosotros en la villa, ustedes en el pueblo o en los barrios de esta ciudad tan grande, y que tiene que ver con formar este círculo de virtud que es la parroquia, el club, la escuela y todas las organizaciones que arman esta comunidad que sirve de sostén para la vida del chico, para que pueda desarrollar sus capacidades. A veces podés contar con la familia, a veces no. Entonces, es muy importante que las instituciones se den cuenta que hoy tienen que estar más fuertes que nunca. Una especie de red. Claro. No dejar al chico solo. Exacto. O sea, con tiempo ocupado, con que el chico empiece a encontrarle sentido a la vida porque empieza a entusiasmarse con el deporte, con el conocimiento, con la vida espiritual. Entonces, las instituciones hoy día son más importantes, ¿no?, que en otros tiempos. Y si la familia está contaminada y no apoya ahí, es más difícil, ¿no? Es más difícil, pero por eso tiene que ser, por eso la importancia de la institución, porque a veces contás con la familia y es más fácil, sí, pero a veces no. Entonces, qué importante es que a lo mejor un buen director técnico de fútbol que tiene el chico va a ser el referente positivo que lo va a ayudar a despegar de cualquier adicción. Claro, mostrarle que hay otro camino. Exacto. Y además va a tener una influencia positiva, le va a transmitir un camino que a lo mejor otro se lo quiere explicar y no lo va a entender, pero va a confiar sí en aquella persona con la cual todos los días practica el deporte o con el profesor que a lo mejor mira un poquito más allá de la clase, del aula y entiende la problemática del pibe y se va entusiasmando con lo que está haciendo el profesor o el cura. Creo que en esto tenemos que replantearnos nuestras instituciones y que tengan una especie de respuesta para la época, ¿no? ¿Y los chicos que ya cayeron en la adicción, cómo hacen? Nosotros tenemos un formato que lo llamamos centro barrial, que es tratar de que en el mismo lugar haya una respuesta rápida. Esto fue realizado porque estábamos cansados de la burocracia, que siempre te decían, bueno, usted marque este número y con este número, y después terminábamos
con todos fracasos, con chicos que empezaron un tratamiento, con suerte si lo empezaban, pero después se iban. Entonces decidimos en las villas armar estos centros barriales que llamamos el Hogar de Cristo. El primero nació en la parroquia mía, en la Villa 21, donde estaba antes, y lo que hice fue agarrar una iglesia que tenía, una capilla, y en vez de decir anda a tal lugar, y en capital es bastante difícil, claro. Venían todos los días a desayunar, a almorzar, y fuimos armando un grupo a través de los pocos recursos que teníamos, un exadicto, una psicóloga, bueno, un montón de gente, un sacerdote que los iba recibiendo. Y bueno, después sí empezamos a articular con Cedronar, con otras instituciones, y empezamos a tener ese grupo de autoayuda que se reúne todos los días y que está abierto. Lo único que se pide es que no vengan con drogas ni con armas, que es algo elemental para poder transmitir lo que queremos hacer con los chicos. Y por otro lado, el recibir a todos como vienen. Eso es lo que nos decía Bergoglio mucho, ¿no? Recibir la vida como viene. Es decir, el chico viene con una historia y es muy diferente un caso de otro. Entonces, a lo mejor un caso sí necesita una internación de varios días. Entonces, te da tiempo, mientras vas buscando el lugar de internación, de ahí bancarlo, de tenerlo allí con laborterapia, con deporte, bueno, con distintas cosas. Contenerlo. Exacto. Bien. ¿Y qué consejos puede dar sobre el trabajo? Porque siempre lo charlábamos recién fuera de cámara, ¿no? En Buenos Aires pensaban que estaba en otros países la droga hasta que llegó, ¿no? Y me parece que en el interior hay un avance que asusta. Sin duda. De la droga, sobre todo en los chicos. Nosotros mirábamos antes y veíamos lo que pasaba en Colombia y decíamos, claro, eso pasa en Colombia, y pensamos que eso estaba instalado ahí, que nunca iba a llegar. En Buenos Aires pensamos así. Cuando nos dimos cuenta, yo lo comentaba en la reunión que tuve con los docentes, ya fue un poquito tarde, ¿no? Y en el interior mira a Buenos Aires pensando que bueno, puede ser un problema de la gran ciudad, pero se va dando cuenta que el problema lo tiene instalado, que provincias que eran llamadas de tránsito, hoy la droga está instalada, se vende, se lleva, se trae, se consume sin problema. Entonces es muy importante. Y yo creo que en esto hay una diferencia, que el interior está a tiempo de organizarse mejor. Primero por la experiencia que tuvo Buenos Aires y los grandes centros como Rosario. En el interior yo creo que estuve en Santiago esos 2 años con el obispo Uriones, que es obispo de acá ahora. Sí. Y yo creo que en Santiago del Estero, por ejemplo, hay más resortes, como tiene que haber en Córdoba, espirituales, comunitarios y culturales que pueden ayudar a organizarse y adelantarse a los problemas. Es importante la labor de los docentes, ¿no? Que prestan mucho tiempo en contacto con los chicos y que pueden hacer como un diagnóstico. Ahora el tema después es avisarle a los padres y que los padres reconozcan que el chico está en algún problema de adicción, ¿no? Hay que trabajar mucho con la familia, y la familia tiene que entender que es un problema que le puede caer a cualquiera. No pensarse que una familia está exenta. Yo tengo amigos que son familias excelentes, padres excelentes, sin embargo tienen un hijo con adicciones. Y bueno, entonces tenemos que vencer ese miedo, eso de decir mi hijo no, mi familia no va a pasar. Esto puede pasar a cualquiera. Entonces lo importante es ser abierto ante una pregunta del maestro, de la escuela, una citación, en vez de ir a defenderse, más bien ir a buscar el bien de su hijo, ¿no? ¿Y de las campañas qué opina usted? ¿Cómo se llevan a cabo las campañas? Porque por ahí se dice la droga te mata, pero el chico empieza a consumir droga y en el primer tiempo empieza a sentir una falsa sensación de felicidad, ¿no? Sí, hay una mala transmisión de los conceptos, e inclusive se piensa que la marihuana no hace nada. Claro, está también ese mito que la marihuana está ese no mito, hace nada. y que es mentira, es algo que sabemos, está comprobado científicamente, no lo quieren decir todas estas marchas pro cannabis, que hace un daño muy grande, que muchos de los chicos inclusive comienzan con la marihuana y después siguen con otras drogas más pesadas. Están las drogas sintéticas. Están las drogas sintéticas. Entonces es un tema que hay que charlar y que hay que trabajar, por un lado la sociedad civil y el Estado en conjunto, ¿no? Y creo que hay que tomarlo en serio. Muchas veces en Argentina no se tomó en serio. De hecho estamos como estamos porque fueron décadas y décadas en donde no se trabajó bien contra el narcotráfico y menos con una propuesta de recuperación para los chicos.
Gracias, Padre Pepe. Nos Gracias. tenemos que ir, pero antes, ¿qué me quería decir? No, invito al taller que esta tarde se va a desarrollar ahí en el Colegio Cristo Rey, en el marco del Congreso. El Padre Pepe va a brindar un taller de cómo trabajar esto de agentes de prevención. Va a ser a las 5 de la tarde, abierto a todo público, no solo los que están en el Congreso, para ver cómo desarrollar esto que decía de los centros de recuperación y de prevención. Bien, va a ser entonces a las 5 de la tarde, ¿dónde? Colegio Cristo Rey. Bien, ahí en Sebastián Baer y Constitución. Exactamente. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más información.